No hay luz sin sombras, ni plenitud mental sin imperfecciones. Esto es, Bajo la piel. Siempre sentí que tenía que esconder mi sensibilidad y mi autenticidad. Es fácil hablar de la parte luminosa, esa parte bien aceptada, esa parte amada, esa parte que nos enseñaron que era bueno mostrarla y que los demás lo vieran, ¿no? Sentía que mis sentimientos incomodaban a los demás y por no incomodar los escondí. Y surgieron estas tres. La verdadera sanación no ocurre en perfección, sino cuando dejamos de fragmentarnos para sentirnos dignos de amor. Yo soy Caro Calderón y el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante. La primera parte vamos a estar platicando yo con ustedes y la segunda parte tengo una invitada especial en donde vamos a aterrizar esto a la realidad, a la vida afuera. La vez anterior estuvimos platicando sobre amor propio y si yo pudiera decirles que el amor propio tiene pasos, desde mi perspectiva es primero me veo, después es me reconozco en luz y sombra, después sería me tomo completo sin juzgarme y sin criticarme, entonces me acepto. Una vez que me acepto, me amo. Y una vez que me amo, me transformo. Y es entonces en donde puedo construir una mejor versión de mí mismo. El día de hoy vamos a tocar el punto número 2, que es ese tomarnos completos en nuestras luces y nuestras sombras. Es fácil hablar de la parte luminosa, esa parte bien aceptada, esa parte amada, esa parte que nos enseñaron que era bueno mostrarla y que los demás lo vieran, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre todo sobre la sombra, esas partes no integradas, esos patrones repetidos, eso que está ahí en nuestro inconsciente, esas formas en las que aprendimos a comportarnos muchas veces también en pro de sentirnos amados, otras partes que nos avergüenzan, que nos generan culpa, esas partes que en ocasiones no queremos ni siquiera nosotros voltear a verlas, porque nos llegan a incomodar muchísimo. Y resulta que la sombra no solamente es una parte mala de nosotros. Decía Carl Jung que dentro de la sombra también hay recursos. Entre ellos, por ponerles un ejemplo, es el aprender a establecer límites. Poner límites, igual también en el capítulo anterior lo hablábamos, de que es una forma de amarnos a nosotros mismos. Se nos enseñó a ser buenos con los demás, a decir sí, a ceder. Desde que somos niños vamos aprendiendo. Bueno, tenemos una gran necesidad, la necesidad de mirada y de reconocimiento, y vamos aprendiendo a que ser buenos es un generador para tener amor. Pero en la medida que vamos creciendo y tomamos conciencia que somos una co-construcción con el medio, es decir, la persona se forma por lo que siembran nuestros padres en nosotros, incluso el contexto religioso, social, cultural. Una vez que llegamos a una etapa adulta, necesitamos empezar a romper un montón de creencias, empezar a buscar en lo profundo de nosotros mismos para entonces descubrir una vez más quién soy, de aquello que me conformó en mi etapa de niño o de adolescente, que al día de hoy sigue siendo funcional y que ya no. En qué de esas formas que sigo repitiendo estoy siendo leal a mi sistema familiar o a la sociedad y no a mí. Y entonces me fui como que perdiendo en esas partes, y en ese sentido el establecimiento de límites, el volver a mirarnos, el reconocernos a nosotros mismos, es lo que justo nos vuelve al centro y no es algo malo. Tal vez ese límite a papá, a mamá, a un jefe, a una pareja, pueda no ser cómodo, ni para nosotros ponerlo, ni para los demás que nosotros lo establezcamos, pero es justo desde ese lugar, desde la sombra. Otro punto sano que también nos puede dar la sombra es independencia, es empoderamiento, resiliencia, es fuerza creativa, es conectar también con nuestra sensualidad. Un punto que también me puede encantar en el aspecto de la sombra es la intuición profunda, es cuando aprendo a escuchar esa voz interior, eso que no lo veo, que no lo estoy teniendo como una certeza, pero que aquí adentro lo siento. Me encanta decirle a los pacientes que la intuición para mí es la voz del alma y que no reside en el parloteo de la cabeza, reside en el silencio de la mente y en aprender a escuchar el corazón. Hace poco estaba en el Congreso Mundial de Psicoterapia y había una doctora que nos explicaba
cómo el corazón tiene 40,000 neuronas, ¿no? Y decía, es que es absurdo pensar que teniendo aquí en el corazón verdaderamente un centro amplificador que alcanza hasta 8 metros de diámetro el campo energético del corazón, pensar que gobierna la cabeza. En realidad el corazón gobierna, lanza el campo y el cerebro obedece. Entonces vamos a hablar sobre la sombra. Quiero explicarles un poquito sobre los recursos positivos de la sombra, una sombra integrada, que no la voy a integrar hasta que no la pueda ver. Una sombra trabajada, una sombra sanada. ¿Y qué pasa cuando no la tenemos integrada? Porque no la vemos, porque no somos conscientes o porque no la hemos trabajado de ninguna manera. Una sombra no integrada, o sea, la sombra negativa, por así decirlo, puede mostrar manipulación, celos destructivos, dependencia emocional, control, victimismo, autoengaño, rabia reprimida, que la rabia reprimida puede llegar a provocar patología, envidia, autosabotaje, mentira, adicción emocional, que puede estar siendo canalizada por diferentes vías, ya sea la vía sexual, algún consumo de alguna sustancia, exceso en alimentación, diferentes formas. Pero la necesidad de validación constante, esa parte en donde la persona necesita que alguien más le esté diciendo que es correcto lo que está haciendo o que ya es lo suficiente, frialdad defensiva, estar siempre de alguna u otra manera sintiendo que vas a ser herido. La sombra también puede surgir a partir de un trauma en donde la persona adquiere determinados comportamientos como un mecanismo para defenderse ante el medio, después de haber sufrido alguna situación adversa que le ha generado un trauma. Desde la psicoterapia Gestalt somos una polaridad y la integración de nuestras polaridades es el equilibrio y es lo que nos conduce a salud mental. Si yo se los dijera como en una imagen, pues somos un yin y un yang. El orgullo rígido, la impulsividad, el castigo emocional, el estar en una competencia constante con los demás, la culpa, estar sufriendo de manera constante y latigándose mentalmente con culpas, que en realidad la culpa, si la dividimos en dos, pues existe una culpa con sentido y una culpa sin sentido. La culpa con sentido es aquella en la que yo tengo algo de responsabilidad. No cobra sentido cargar culpa, sino hacerme cargo de la parte que me toca. Y la culpa sin sentido son esas cosas que cargamos y que no deberíamos de cargar y que pesan en el alma. También el no querer ser el malo, el querer ser siempre el bueno, porque si me convierto en el malo para la perspectiva de papá, mamá, los amigos o la sociedad, pues dejo de ser querido. Esas conductas o condicionamientos en pro de sentirnos amados, vistos o aprobados. Por otro lado, la sombra como recurso, trabajada, pues trae regalos muy grandes. Decía Carl Jung que pues es esa parte en donde incluso podemos desarrollar la creatividad. Y hay una frase que no la recuerdo exactamente, pero era como, así como las plantas, el hombre puede crecer tanto en luz y también hay plantas que crecen a partir de la oscuridad, ¿no? Intuición como recurso, la capacidad de transformación, fuerza emocional, valentía, límites sanos, una honestidad brutal, liderazgo, poder personal, un instinto protector, independencia, resiliencia, capacidad de ver la verdad de frente, primero consigo mismo, después con la vida, y eso evita que caigamos en autoengaño. Autenticidad, pues ser auténtico es algo hermoso y lo repito como la vez anterior, es un acto revolucionario, permitirnos ser nosotros mismos en medio de un mundo que para pertenecer pareciera que hay que ir cortados con la misma tijera, y eso no es verdad, eso nos aleja de nuestra esencia. O un mundo que nos dice que mostrarnos vulnerables nos pone en peligro. En realidad la vulnerabilidad es una característica del ser, y retomando
una parte de un libro que se llama Autoamor de Laura Chica, donde ella habla sobre la vulnerabilidad y dice que ser vulnerables es como una flor. La flor está hecha para abrirse y entonces ser polinizada y que su belleza se aprecie y poder olerla y todo lo que una flor de manera natural da, bueno, pero implica que el medio la puede erosionar, que pueda caer una plaga, implica abrirse, implica en algún momento va a cumplir su ciclo. Como seres humanos, abrirnos en nuestra vulnerabilidad, lejos de ponernos en peligro, nos empodera, nos acerca más a nuestro centro, reconocer el no puedo con todo, no tengo por qué saberlo todo, merezco ser sostenido, pues en realidad no nos debilita, nos empodera. Es como si yo pensara, bueno, yo por ser médico no puedo enfermarme, o yo por ser psicoterapeuta no debo de tener ningún problema ni con mis hijos, ni de pareja, ni con mi mamá, ni con mi papá. No es verdad. Tan humanos todos y con un cuerpo que puede enfermar y con historias de vida por integrar y con una sombra también por integrar. En lo personal, aprender a abrazar mi sombra no ha sido fácil. Yo creo que en 22 años de trabajo personal, tengo 41 actualmente, ha sido de las cosas más retantes para trabajar en mí. Recuerdo la primera vez que empecé a trabajar mi sombra, estaba con una colega terapeuta y me decía, elige una figura. Tenía un estante lleno de figuras. Me decía, elige una figura. Y para tu sombra. Y tomé un bebé así mulatito, pequeño. Y me decía, doctora, ve la sombra que agarraste, habiendo ahí fieras y dragones. Y después pude darme cuenta que justo el no darle el peso valioso a mi sombra era lo que me hacía ser tan permisiva y no establecer límites. Porque iba a dejar de ser, pues, Carito, la niña buena de mamá y de papá, la que no debía rebelarse, la que no debía expresar lo que no le parecía, porque podía llegar a no ser bien visto. Al día de hoy, amo poner límites. Si yo volviera a estar en aquella consulta, yo creo que habría elegido un dragón que estaba muy padre ahí en el estante de figuras y juguetes que tenía mi colega. Hace como unos 7 años tuve una situación muy difícil personal. Platicaba con otra maestra y amiga. Me dije, vino un tiro muy grande por defender en lo que estaba viviendo en aquel momento. Me dijo, mira mi niña, si vas a ir a pelearte con los caballos del infierno, necesitarás treparte a las mulas de allá mismo. Sentí muy fuerte la frase. Dijo, porque no puedes ir a establecer límites y a defender tu verdad si no es desde un lugar de empoderamiento personal. Esa persona está acostumbrada a ver tu lado luminoso y amoroso, pero no te está tratando desde su luz y desde su amor. Y eso fue justamente honrar mi verdad, pararme desde otro lugar, y al final me trajo muchísimas satisfacciones, entre ellas haber podido recuperar mucha seguridad en mí. Hoy tenemos una invitada, se llama Namiko. Namiko es mi paciente desde hace bastante tiempo. Ha sido un camino muy bonito de acompañarnos mutuamente. Estoy convencida de que la psicoterapia es preciosa. Para mí es como el arte de la psicoterapia, porque pues cada paciente, ningún paciente es de libro. Desde mi perspectiva es el encuentro no solamente de dos mentes, el encuentro de dos campos energéticos, de dos corazones, de dos almas, y no es de una manera vertical, de yo terapeuta y tú paciente, es horizontal. Creo que si el encuentro no se da desde el amor, no se da desde ninguna parte. Y a diferencia de cómo se me pudo haber enseñado en mi formación, que empatía era el encuentro entre dos entidades disímbolas, es decir, distintas entre sí,
que debía ser eminentemente intelectivo, solamente con un toque de afectividad, difiero. Creo que cuando vamos con el corazón, cuando vamos desde esa parte humana en un encuentro horizontal, sin perder las líneas, obviamente, para no perdernos en el otro, el encuentro se da desde el corazón y al final lo filtramos por el intelecto, y eso es lo que genera la magia del encuentro terapéutico. Y estoy convencida de que entre este encuentro de años de acompañamiento ha habido magia. He aprendido mucho de ti, he crecido como persona y como psicoterapeuta en el acompañamiento hacia ti, y pues también se nos dice que no involucremos sentimientos, y yo quiero mucho a mis pacientes y trato de mostrárselos con todo el respeto que merecen. Bienvenida a Bajo la Piel. Gracias. Me encanta que estés aquí. Gracias por la valentía que sé que ha implicado llegar aquí. Okay. Gracias por abrirme este espacio. Con mucho gusto. Y antes de empezar con Amigo, les quiero contar algo especial. Hace como 2 semanas, un sábado, Amigo fue a consulta. Ese día en la mañana estaba arreglándome y estaba pensando en esta grabación, en el tema que ya lo tenía en la cabeza, y dije, ay, bueno, ¿en qué les voy a hablar yo? Y sí, la primera parte la voy a compartir yo, pero invitaré a alguien. Y dije, sí, un paciente. Y ella cruzó por mi mente. No sabía que ese día la tenía citada. Llegó al consultorio, empezó mi consulta a las 8 de la mañana y creo que tú eras mi paciente a las 9 o 10, no me acuerdo. Sí. Y le estaba platicando, ay, Caro, ¿cómo has estado? Y le platicé, ay, pues grabé el primer capítulo y contenta de compartirle. Y le iba a contar lo que había sucedido en la mañana y me dijo, antes de que me digas, quiero decirte que yo estaba pensando justamente en si en algún momento Caro necesita invitar a algún paciente como un testimonio, yo quiero ir. Llegar a este punto en Amigo, y me sorprendió muchísimo, me llenó de alegría, porque no yo, sino ella les va a compartir lo que ha sido poder llegar a esto, a hoy, a este decir, quiero poner al servicio de otras almas, al servicio de otros corazones, mi historia, porque si toca un corazón ya ha valido la pena. ¿Ok? ¿Hay algo que nos quieras compartir antes de que empecemos las preguntas? Que estoy un poquito nerviosa, pero voy a contestar lo más honesta posible. Si le sirve a alguien mi testimonio, con eso estoy feliz. Oh, muchas gracias. Pues voy a ir con la primera pregunta, y es, ¿qué partes de ti sentías que tenías que esconder para sentirte amada? Siempre sentí que tenía que esconder mi sensibilidad y mi autenticidad. Okay. Sentía que mis sentimientos incomodaban a los demás, y por no incomodar los escondí. ¿Y cómo es ahora? No, ahora le doy paso a mis sentimientos, dejo que fluyan, sea lo que sea, enojo, tristeza, alegría. Me encanta. Ahora, ¿cuál fue una de las partes de tu sombra más difíciles de aceptar? Lo más difícil de aceptar era el que no quería sentirme vulnerable, que no quería que los demás se dieran cuenta de todo lo que yo sentía, y eso también me generaba culpa. Sentía culpa, y al yo quererme guardar todo, comencé a
a comérmelo. Ok. Y todo está bien. uh-huh. Ok. Respira. Como cuando estamos en el consultorio. Así, igualito. Sí, también no me veía. Quería esconderme. Y quiero compartir algo personal que en el 2023 yo entré en un cuadro depresivo en el que para no sentir tomé alimento como una adicción. Y fueron varios meses en los que estuve comiendo, subiendo de peso. Y tomé la decisión de hacerme una manga gástrica. Hice mi manga gástrica con buenos resultados, pero quiero compartir e invitar a las personas que se realicen un procedimiento como este a que lo acompañen con un proceso psicoterapéutico, porque no nada más es lo físico, el querer ya ver resultados. Te vas a sentir mejor al llevar un proceso porque tienes que reconocerte, tienes que verte y amarte para así poder que tu resultado sea lo mejor posible. Si tú no te amas, no vas a obtener un buen resultado. Es más, no es solo el cuerpo, es la mente también. Yo recuerdo que cuando te hiciste el procedimiento, de inicio hubo pues un efecto acelerado, ¿no? En baja de peso. Y llegó un momento en donde hubo una fase de estancamiento. Y tú y yo platicábamos de lo que en aquel tiempo era como el antojo, ¿no? De querer estar comiendo. Yo creo que hablábamos de unas sabritas y que se antojaban. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Toca ir a lo profundo, toca ir todavía más a fondo, porque estás viviendo un autosabotaje. Y aún con el procedimiento quirúrgico, si ese fondo no se trabaja, el estómago es una bolsita y vas a volver a subir de peso. Y aún sintiendo todas las incomodidades físicas que genera comer en exceso con un procedimiento quirúrgico como este, pues vas a transgredir el orden y te vas a generar más daño, te vas a autoviolentar. Y entonces empezamos ese camino a trabajar a fondo aquello. Y recuerdo una consulta que al salir me dijiste, está pasando algo muy raro en mí. Ni siquiera siento ya ansiedad por aquel antojo de papitas, pero tampoco estoy haciendo la dieta rigurosamente. Y paradójicamente estoy desinflamándome y estoy bajando de peso. Dije, es que literal estás soltando el peso del alma. Y nos despedimos, ya estábamos afuera del consultorio y se me hizo súper significativo porque es justo el resultado de lo que estás hablando en este momento, ¿no? Aprecio mucho tu valentía. Vamos a la tercera pregunta, que es, ¿qué patrones repetías sin darte cuenta? Esos patrones de conducta en ti y esos patrones que también te fuiste dando cuenta que los repetías como tu sistema familiar. Patrones que repetía, pues el no poner límites, el siempre querer ser la niña buena que no da problemas,
Y creo que pues eso es en parte lo que me llevó a todo lo demás. Bien. ¿Qué confundías antes con amor? Y que ahora tienes claro que, pues, no. Confundía el sacrificar lo que yo quería, en no tomarme en cuenta, en no verme, siempre estar al pendiente de los demás, de lo que querían los demás, tratando de ser la salvadora. Pero pues ahora que me reconozco ya no es lo mismo. Ajá. Claro que sigo queriendo a mi gente, a todos, y en la medida que puedo les ayudo, estoy con ellos, pero sin perderme a mí. Eso, ya no pasando por encima de ti. E incluso, soy testigo, poniendo límites muchas veces incómodos para los que amas e incómodos para ti. Sí. Pero eligiendo serte fiel, ¿no? Y eso es un gran cambio. Es difícil. Sí. Es muy difícil, pero te liberas. Altamente liberador. Sí. ¿Qué partes de ti buscaban validación constantemente? Siento que la niña interior buscaba validación. Quería que la vieran, que la amaran, que la escucharan. Y por eso me convertí en una persona que quería siempre agradar y dar para que me vieran, para ser amada. Pero me di cuenta que las cosas no son así, que yo, por ser yo misma, puedo ser amada y valorada y respetada. Claro, y que no había nada extraordinario por hacer para merecer amor. Que tan solo el hecho de existir y ser quien eres ya te hace merecedora de amor. Sí. Y hay una parte muy bonita de tu proceso, porque yo recuerdo que un día me dijiste, pues es que si me ven bien y si no, no, y me tengo a mí. Y yo, wow, o sea, ya ve que se tiene a sí misma. Y digo, esto fue subiendo de nivel hasta llegar ahorita, y ahorita tú lo compartirás, pero esa fue como la primera vez que dije, wow. Sí, porque uno vive distraído en los demás. Disperso. Y no te ves, y no te ves. Bien. Y cuando me vi, ya no quise dejar de verme. Ya pude reconocer lo que necesitaba y dármelo yo misma, no esperando que los demás me lo dieran. Amor me lo doy yo, apapacho me lo doy yo. Y esto no quiere decir que no nos sabe delicioso el amor de los seres que amamos y de nuestros amigos y nuestros familiares, o claro que sí, pero ya no tengo que hacer algo para ganármelo. Exacto. O si en algún momento alguno de esos amores, por la razón que tú quieras, deja de ser una fuente, no te pierdes, no te vas ahí, te tienes. Estás en un apego seguro contigo misma. Y en ese apego seguro con nosotros mismos pueden irse vínculos, y puede doler. Pero tenemos también la certeza de que vamos a estar bien y que vamos a volver al centro, aquí. ¿No? Bien. ¿Cómo ha sido para ti aprender a amarte completa, no solo en tu luz, sino también en tu sombra? Ha sido un proceso, como ya lo dije, difícil, pero algo muy bonito. Poder integrar tu sombra es algo muy bonito, porque aprendes también a valorar tu luz.
porque parte de mi sombra era que yo ni siquiera podía ver que tenía luz. Ni siquiera podía ver eso y sé que canalizando bien mi sombra puedo lograr muchas cosas. Sí. La sombra revela la luz y es directamente proporcional. Qué lindo. ¿Qué cambió cuando dejaste de intentar ser perfecta, esa niña buena de la que nos compartes? Cuando yo dejé de querer ser perfecta y querer agradar y estar siempre en orden para los demás, me sentí más libre y feliz. Hoy me siento más feliz. Querer ser perfecta antes me sentía como que vivía gris, como que hacía las cosas por hacerlas y ahora ya no. Ahora yo me tomo en cuenta y soy más feliz. Y entonces aquello que hacía felices a otros te apagaba y te apartaba de ti. Sí. Eso es el regalo de la fidelidad personal, ¿no? Ahora eres fiel a ti. Y estás al servicio de ti antes que a los demás. Eso es orden. Entonces, primero voy en orden conmigo y ahora sigues siendo altruista, dadivosa y amorosa, pero desde otro lugar, un lugar más sano y más amoroso para ti y también para los demás, porque ya no vas en sacrificio. Sí. Bien. ¿Qué significa hoy para ti mirarte completa? Mirarme completa. Pues me da mucha alegría. Soy feliz, me da gusto poderme reconocer muchas cosas, reconocer cosas que antes no veía. Una de las cosas que yo no podía ver, que no me podía reconocer, dicen que atreverse a sanar es de valientes. Sí. Y yo pues llevo casi 5 años de terapia. Yo creía que no era valiente, pero ahora me doy cuenta que lo soy. Que lo soy y que también quisiera invitar a las personas que si sienten que necesitan ir a terapia, lo intenten. Son más valientes de lo que piensan, de lo que creen. Yo ahora me siento súper valiente, nada que ver con mi dinámico de antes. Sí, y sí lo eres mucho. Y hoy estar aquí es un reflejo de todo ese trabajo que has hecho contigo misma. Ese atreverte a hablar, ese atreverte a sembrar una semilla que pueda germinar en otros corazones, que pueda ser inspirador y como un motor también para que quienes van huyendo de sí mismos o van buscando encontrarse en otros. Es muy habitual intentar encontrarnos a través de los vínculos o en otros, y si bien es cierto que nuestros vínculos también son espejos, pues también los espejos que la vida nos presenta cambian cuando nos atrevemos a vernos a nosotros ante el espejo. Cuando yo me veo ante el espejo y trabajo esas heridas, esa sombra y me integro, si la vida, imagínense que es como un proyector. Y ese proyector, cuando yo estoy acá viéndome y empiezo a ver lo bello de mí y empiezo a reconocerme completo, la vida también afuera nos va a empezar a proyectar cosas distintas, amistades diferentes, parejas distintas. Vamos a empezar a romper aquellos patrones de repetición
que justamente nos rompen de una u otra manera. Y no es porque, ay, ahora tuve la suerte o algo pasó, no, somos frecuencia vibratoria. Cuando yo elevo mi frecuencia vibratoria y esta se eleva en conciencia, entonces la vida empieza a sintonizarme pues con otros niveles totalmente diferentes a lo que veníamos habituados. Te hago otra pregunta. ¿Qué máscara tuviste que romper para empezar a sanar? La máscara de que todo está bien. De que todo está perfecto, todo está bien, nada pasa. Eso. Bien. Y una vez que la rompiste, ¿cómo fue para tus seres más cercanos cuando de pronto ven que no todo estaba bien, que Namiko levanta la voz, que pone un límite, que les dicen, ¿estás bien? No, no estoy bien, o estoy enojada. ¿Cómo fue para tu medio más cercano? Pues tardaron en aceptar eso porque no era una conducta habitual en mí, porque yo nunca ponía límites, nunca decía que no. Hasta me cuestionaron si me estaba sirviendo la terapia. Que ya no me es conveniente, pues. Pero claro que sí me sirvió la terapia y tengo la suerte de que a pesar de que les parecieron cambios muy bruscos, me han apoyado. Claro, porque al final del día ahí está el amor de tu familia acompañándote. Y cuando nos atrevemos a sanar, algo dentro del sistema también se mueve. Imaginen que somos como un reloj que tiene engranes, y si uno de los engranes del reloj empieza a moverse, la dinámica dentro del sistema en algo cambia. Claro, es maravilloso cuando la familia completa trabaja, ¿no? Pero cuando no, el movimiento interno cambia. ¿Ok? ¿Qué le dirías a una mujer que siente vergüenza de partes de sí misma, ya sean físicas, emocionales, intelectuales, por esas sombras escondidas, o que incluso se avergüenza hasta de partes luminosas de sí misma? Porque quiero que sepan que hay personas que ocultan hasta sus partes luminosas por sentirse como expuestas o por no terminárselo de creer que tienen ese lado tan bello. ¿Qué le dirías? Pues les diría que no sientan vergüenza, que no tengan miedo de mostrar su luz, que incluso las partes que no les gustan son bellas y que también no se enfoquen en lo que no les gusta. Vean también lo bueno, lo bonito, porque todos tenemos cosas bellas, todos tenemos luz, todos tenemos algo bonito que compartir. Sí, todos tenemos algo para dar. Hoy, después de todo tu proceso, ¿cómo describirías la relación que tienes contigo misma? Describiría una relación muy bonita, de mucho amor, de mucha paciencia, comprensión, de mucho apapacho, cosas que nunca me imaginé que yo podía sentir. Y me siento también muy orgullosa de mí. Me siento orgullosa de mí. Claro. Recuerdo que me contabas que saliendo de una clase de ejercicio, que disfrutabas de abrazarte. Sí, siempre termino mi sesión de ejercicio abrazándome y me doy un beso. Siempre, siempre agradezco mucho a mi cuerpo todo el proceso que ha vivido. Le agradezco mucho lo que ha cargado
y que me haya traído hasta aquí. Sí. Al templo, ¿no? Y les digo que el cuerpo es el templo que habita el alma. Y pues en esta encarnación es el único templo que vamos a tener y amarlo no siempre va a ser cómodo, porque amar el templo no solo es esta parte de cuidar lo que pienso, cuidar lo que siento, es también cómo lo estoy nutriendo, con qué personas me involucro, cómo me hidrato, cómo descanso. Y no siempre va a ser cómodo pararme a hacer ejercicio, muchas veces no va a haber ganas, otras veces va a haber motivación, pero la motivación puede llegar a ser algo fugaz. Y es hasta que adquirimos esa disciplina en el amor a nosotros mismos que dices, es viernes. Y hay quien tiene asociado el es fin de semana con el me voy a premiar con, llámese asociación a alcohol, a comida. Y no precisamente son cosas que le viene bien al cuerpo. Tampoco nos trata de no disfrutar, ¿no? Sino encontrar ese justo medio para cada quien, en donde no transgrede el orden que mi cuerpo necesita. Y eso también es amarnos. Y requiere trabajo, disciplina e incomodidades. Disciplina, pero hagan ejercicio. Después de hacer ejercicio no te arrepientes. ¿No? Es difícil empezar, pero no te arrepientes. Regálense dopamina de la buena. Sí, claro, es terapéutico. Yo les digo a los pacientes, es que no es opción. Ay, es terapia también. Es terapia. Claro. Y ahora, antes de hacer el cierre, te quiero hacer otra pregunta. Si pudieras abrazar hoy aquella versión que era la que más rechazabas, ¿qué le dirías? Pues la abrazaría y le diría que no estamos solas, que nos tenemos a nosotros, que somos valientes, que somos fuertes, más fuertes de lo que pensábamos, que podemos llegar lejos, que creamos más en nosotras. Sea aprender a apostarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. A veces la abrazaría mucho. Como ya lo haces, que la abrazas literal, físicamente. Sí. Qué bonito. Muchas gracias, Namiko. Gracias a ti, Caro. Muchas gracias por esa valentía, por esa perseverancia. No quiero cerrar sin tocar un punto que platicábamos hace muy poco, donde me decías, solamente una cita falté. Solo a una cita fallé. En casi 5 años. En casi 5 años. Y cómo platicábamos de que había sesiones en donde llegabas y decías, no sé de qué voy a hablar. Y era justo el día en que lo más profundo se tocaba. El cómo había citas en donde salías contenta, otras llorando, otras molesta, otras incómoda, otras neutra. Porque el proceso no es lineal. Hasta una vez llegué y te dije, Caro, no tenía ganas de venir. Sí. No tengo ganas de hablar. Y estaba como enojada. Y esa cita fue de las citas más bonitas. Sí. Fue de las citas más bonitas. Cerramos la cita en un abrazote. Sí. Sí. Y justo esa incomodidad y ese no querer llegar ya hablaba de algo profundo, ¿no? Sí. Bien. No quiero cerrar, además de darte las gracias. Muchas gracias por este aporte a todas las almas que esto va a llegar. Gracias. Quiero cerrar con 3 frases que me encantaron. Estuve pensando cómo cerrar y de qué manera integrar lo que hemos tocado el día de hoy. Y surgieron estas 3.
La verdadera sanación no ocurre en perfección, sino cuando dejamos de fragmentarnos para sentirnos dignos de amor, que es mucho de lo que hemos hablado el día de hoy. Integrar la sombra no es eliminar la oscuridad, es sostener con conciencia tu totalidad. Y por último, la conciencia no elimina la sombra, pero sí evita que siga gobernando tu vida desde el inconsciente, cuando con otras palabras, pero en la idea general, lo hablaba Carl Jung. Esto es Bajo la piel. Nos vemos en el siguiente capítulo.